En cuestión de horas, la mujer que estás viendo en este momento intentará quitarse la vida. Su nombre es Dorothy Beans y es una de las mujeres más crueles del Tercer Reich. Durante años se ha dedicado a aterrorizar a las prisioneras de Ravensbrück, un campo de concentración para mujeres. Su reinado de terror finalizó cuando fue capturado por los aliados y sometida a un juicio. Este es el registro del momento en que las autoridades leen a Beans su condena por sus atroces crímenes. Es sentenciada a morir en la horca, a pesar de su expresión ausente y su mirada estoica. Esto es demasiado para ella. Al salir de la sala, regresa a su celda y decide cuál será su próximo paso. Encuentra un objeto filoso y lo blandió contra sus muñecas, cortando la carne hasta que la sangre empieza a salir a borbotones. Hoy en este nuevo episodio de Militar MH te contaremos todo sobre la vida, los crímenes y el final de Dorothy Beans, la guardia más cruel de Ravensbrück. Dorothy Theodora Beans nació el 16 de marzo de 1920 en la localidad de Grub, Alemania. Era la segunda hija de un matrimonio de la clase media. Aunque lo que se conoce de su infancia y adolescencia es poco, se sabe que su padre era un ayudante técnico forestal y que su madre era dueña de un vivero y de varias hectáreas de tierra de cultivo. No hay registro ninguno o evento traumático en su juventud, ni de actitudes que presagiaran que se convertiría en un monstruo. Dorothy se crió en una Alemania turbulenta, donde reinaba el resentimiento por la derrota de la Primera Guerra Mundial y la inestabilidad política. La violencia fue un escándalo hasta el punto en el que Adolf Hitler llegó al poder en 1933, poco antes de que nuestra protagonista cumpliera 13 años de edad. Es posible suponer que ella, como tantos otros alemanes, fueron seducidas por los discursos de odio, el nacionalismo extremo y el racismo y el antisemitismo que pregonaba el nacionalismo. Por eso, en 1939 se presentó en una oficina de la SS, la organización de élite del nazismo, para ofrecerse como trabajadora voluntaria. Fue así como consiguió empleo en Ravensbrück, un nuevo campo de concentración que tenía la particularidad de ser exclusivo para mujeres. Veamos el testimonio de Teja Giller, una superviviente de este sitio. Entre octubre y noviembre de 1939, Beans estuvo a cargo de montar guardia en el aserradero de madera donde había 10 prisioneras trabajando. Meses después, en 1940, le asignaron la supervisión de las internas, que reconocían la basura, limpiaba el suelo y cocinaban. En esta primera etapa, Dorothy no se ensañó con sus subordinadas ni cometió delito alguno. No obstante, sus rasgos más psicopáticos saldrían a la luz a medida que escalara posiciones en el organigrama de Ravensbrück. En el verano de 1940, Beans fue ascendida a subdirectora de un bloque de celdas. Su buena predisposición al trabajo y su obediencia ciega habían llamado la atención de los jerarcas del campo, quienes decidieron recompensarla. Un detalle no menor es que la nueva jefa Dorothy pasó a ser María, una de las guardias más salvajes del campo, famosa por su brutalidad con la que iba a las reclusas. Beans se convirtió en su alumna favorita y fue en ese momento que adquirió su gusto por la sangre y la pasión por la muerte. Es imposible saber si nuestra protagonista simplemente fue adoctrinada en la crueldad o si en el fondo siempre había sido un monstruo, guardando la ocasión para mostrarse tal cual era. De cualquier manera, Dorothy ayudaba a Mandel a torturar a las reas y administrarles palizas salvajes. En febrero de 1944, Beans volvió a ser ascendido. Esta vez le otorgaron el importante cargo de Oberalzirring, es decir, supervisor en jefe de Ravensbrück. Luego de 5 años como una simple guardia de cárcel, finalmente tenía el poder suficiente como para desatar la masacre de sangre que tanto anhelaba. Una de las primeras medidas que tomó fue aumentar la cantidad de revistas diarias. Estos eran los procedimientos donde las internas eran obligadas a salir de sus barracones y formarse en fila en el patio central, mientras un oficial les tomaba lista para asegurarse de que nadie hubiera escapado. Con Dorothy al mando, pasó a hacerse 2 o hasta 3 veces por día. Los sobrevivientes del campo recuerdan que cuando Dorothy se hacía presente en la revista, el silencio se adueñaba de la escena. Las reclusas se callaban al unísono, temerosas de lo que pudiera hacerles esta perversa mujer. No podía hablar, mirar a sus compañeras o mucho menos sentarse. Debían permanecer de pie hasta que finalizara la revista, lo cual podía demorar entre 2 y 5 horas. El procedimiento no se suspendía por el frío o por el calor, de manera que habían prisioneras que se desmayaban antes de ser llamadas. Como si fuera poco, antes de sacarlas de sus barracones, no desayunaban, sino que apenas recibían un poco de agua. Cuando todas hubieran dado el presente, debían cumplir con las tareas forzadas.
Generalmente trabajaban en fábricas para la industria militar nazi. Al mediodía, Dorothy ordenaba que se les repartiera un mendrugo de pan a cada uno. La mala alimentación y la falta de higiene eran las principales causas de surgimiento de epidemias de tifus, tuberculosis, neumonía o disentería que se cobraba la vida de miles de personas. Vince, acostumbrada a recorrer el campo de concentración, como se ve en estas imágenes, ataviada en su pulcro uniforme, látigo en mano y acompañado por pastores alemanes entrenados para atacar a su señal, la supervisora andaba en busca de excusas para someter a las prisioneras a un infierno. El más mínimo quejido, error o mirada impertinente de cualquier prisionera bastaban para que Dorothy le propinara una golpiza, ordenara su fusilamiento o la enviaran a las cámaras de gas. Veamos el testimonio de Dagmar Haikova, una superviviente de Ravensbrück, que permite ilustrar su malvada naturaleza a la perfección. En uno de sus paseos, Dorothy vio a una mujer que pensaba que no trabajaba lo suficiente. Se le acercó y la bofeteó tan fuerte que cayó de bruces al suelo. Después tomó la hacha y empezó a golpear con ella a la prisionera hasta que su cuerpo sin vida no era más que una masa ensangrentada. Cuando terminó, limpió sus botas manchadas de rojo con un trozo falto del cadáver. Luego se subió a su bicicleta y pedaleó sin prisa de vuelta a su cuartel, como si nada hubiera sucedido. En ocasiones, el encargado de ultimar a las víctimas era su pastor alemán. Esto es lo que recuerda a otra superviviente, Olga Goloviña. Recuerdo a la guardia Dorothy Vince paseando por el campamento. Aún puedo verla ante mis ojos. Una prisionera agotada pasó a su lado, tropezó y cayó. Condenados esfuerzos se pusieron de pie, pero estaba exhausta y le costaba hacer equilibrio. Semejante escena era suficiente para Dorothy. Ella pedaleó más fuerte con su bicicleta, aumentó la velocidad y atropelló a la miserable interna. Luego llamó a sus perros y se los lanzó. Esos animales eran salvajes, feroces, adiestrados especialmente para destrozar a la víctima hasta que dejaba de respirar. Uno de los sitios más tristemente célebres de Ravensbrück era el búnker que estás viendo en este momento. Allí fueron enviadas las convictas acusadas de sabotear las líneas de producción e intentar escapar del campo. El castigo consistía en quitarles la vestimenta y la comida, abandonarlas a su suerte en medio del frío. Cada tanto un guardia las rociaba con agua congelada a presión, para acto seguido darles una paliza. Por supuesto, los latigazos eran a la orden del día, en tandadas de 25 y 50. A continuación, escucharemos el escalofriante testimonio de Martha Volker, una campesina alemana que fue detenida por tener relaciones sexuales con un polaco, lo que constituía un crimen según las leyes raciales nazis. Dorothy Vince me leyó la orden de arresto y mi castigo, 2 tandadas de 25 latigazos. Después un guardia me ordenó subirme al potro y me fijaron los pies a una abrazadera de madera. Me levantaron el vestido por encima de la cabeza para mostrar mi parte posterior debajo y no tenía nada, ya que no teníamos que quitarnos nuestras ropas interiores antes de salir de los barracones. Luego me envolvieron la cabeza en una manta, sublimemente para amortiguar los chillidos mientras me ataban. Respiré hondo para que no me pudiesen atar tan fuerte, pero se dio cuenta, así que apretaron la correa hasta que se sintió un dolor terrible. Entonces comenzó a fustigarme. Me ordenaron que contara cada latigazo en voz alta, pero solo llegué hasta 11. Sentía como si mi carne estuviera hecha de cuero cuando finalmente terminó y me dejaron salir. Entre las prisioneras, las guardias mujeres tenían fama de ser más crueles que los hombres. Estos mismos pueden verse en los siguientes fragmentos del fin de la vida es bella. Cuesta una nueva emperatriz. Nada parecía capaz de conmover a Dorothy y rápidamente se ganó la fama de ser la guardiana más cruel de Ravensbrück. Sin embargo, resulta sorprendente comprobar que un monstruo como ella también era capaz de sentir amor. De hecho, Vince formó pareja con Edmund Branding, un miembro de las SS y adjunto oficial de Rudolf, un comandante del campo de concentración de Auschwitz. Hay quienes recuerdan a Branding como un individuo particularmente violento, cuyas tendencias sádicas eran igualables o mayores de las de su amada. De hecho, se dice que él la animaba a cometer sus crímenes y que solían pasear juntos por el campo, contemplando cómo las prisioneras eran salvajemente castigadas, para luego alejarse entre risas. La relación no prosperó debido a que se suicidó.